Buenos días, bienvenidos al tema de hoy. Esta es la tarea de la semana. Vamos a exponer un tema. Mi equipo está conformado por Daniela Sarabia y un servidor Yacir Armin para la materia Fisiopatología 2 a cargo de la licenciada en Enfermería Gabriela Castillo. Giremos la ruleta para descubrir qué tema nos va a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar del EPOC y asma en la nutrición. Entonces, primero va a hablar, les dejo con mi compañera Daniela Sarabia. Es una enfermedad respiratoria. Tenemos la definición de la OMS, que dice que las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Estos van a incluir infecciones como la neumonía y la bronquitis, enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad obstructiva crónica, que esas dos últimas enfermedades se van a hablar más adelante. Para entender también qué es una enfermedad pulmonar crónica, la OMS la define como que son enfermedades de las vías respiratorias y de las estructuras del pulmón. Las más frecuentes son el asma, el EPOC o la enfermedad obstructiva crónica, las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. Algunos factores que pueden propiciar a una enfermedad pulmonar crónica son el tabaquismo, la contaminación del aire en espacios cerrados, la contaminación exterior, alérgenos, exposición a riesgos ocupacionales como el polvo y productos químicos. El asma, según la definición de la OMS, es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, eh, que varían dentro de la severidad de una persona a otra. Los síntomas pueden estar dentro de una o dos veces a la semana y en personas se agravan durante actividad física o por la noche, o también cuando existe una tos con flemas, que por lo general el asma eh, hace que se acumulen los mocos en los bronquios. Entonces, cuando existe una tos, también va a haber una mucosa, un moco que se va a acumular entre los bronquios. Entonces, al momento de que exista una tos y un asma, esto va a hacer que los bronquios eh, se obstruyan y no pueda fluir el paso del aire. O sea que va a haber dificultad para respirar. Algunos de los síntomas según la OMS es el insomnio. También va a existir una fatiga, una disminución de la actividad y abastecimiento escolar y laboral. Y como dato curioso, la tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas. En 2005 fallecieron 255,000 personas por esta causa. Y como bien se sabe, el asma se da principalmente en niños y en infantes. La alimentación de estos pacientes debe de ser con aceites de pescado, antioxidantes naturales como la vitamina E, la vitamina B6, el sodio y potasio. Como bien se sabe, los alimentos ricos en vitamina E son los frutos secos como las nueces, las avellanas, las almendras, los cacahuates y verduras de color verde como son las espinacas y el brócoli. Eh, la vitamina B6, sus principales alimentos ricos en esta son el atún, las nueces, los garbanzos, o sea, leguminosas y el plátano. Dentro de los alimentos de sodio y potasio se encuentran el aguacate, sandía y el plátano.
Bueno, yo les voy a hablar del EPOC y la nutrición en este. Primero vamos a definir qué es el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy común. El EPOC causa dificultad para respirar. Se caracteriza por la misma limitación del flujo aéreo, que no es reversible en su totalidad y es una limitación, digamos que progresiva. Se da mayormente el 90% por el humo del tabaco. Entonces, la mayor parte o la importancia del EPOC es la alimentación para pacientes que han tenido una disminución del peso en este. La causa de la pérdida del peso es una causa multifactorial. Puede ser por el aumento de las necesidades energéticas, por el exceso de las ingestas, por una degradación proteica u otros factores menos estudiados. La mayoría de estos pacientes sufren lo que se conoce como caquexia. Entonces, los requerimientos energéticos en pacientes con EPOC van a ir variando. No va a ser lo mismo como para un paciente normal o como un paciente para diabetes o un paciente con hipertensión arterial. Los hidratos de carbono se manejan entre un 25 y un 30% para evitar lo que se conoce como una lipogénesis y cocientes respiratorios superiores a la unidad. La lipogénesis, recordemos que es la reacción sintetizada por los ácidos grasos. Los lípidos se manejan entre un 50 y un 55%, evitando un aporte excesivo del ácido linoleico, cuya sobrecarga de la síntesis evita el exceso de eicosanoides proinflamatorios. O sea, lo que busca es de que no existan este tipo de eicosanoides que facilitan la coagulación y la trombosis pulmonar. Y las proteínas se manejan en 1.5 gramos por kilogramos al día como respuesta respiratoria frente a la hipercapnia. La hipercapnia, recordemos que es el exceso de respiración. Puede irse manejando poco a poco y gradualmente aumentando proteínas e hidratos de carbono e ir bajando lípidos, pero esto es como vaya yendo el paciente para que no exista una retroalimentación o un síndrome metabólico. Los micronutrientes que se van a manejar son 5: la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, el selenio y el DHA. La vitamina A va a regular y va a desarrollar la vía aérea y la alveolinización. La fuente principal de este alimento, pues recordemos que son los betacarotenos, como algunas frutas o vegetales de color, o incluso hígado de vacuno, leche, mantequilla, queso, yema de huevo y pescados grasos. La vitamina D va a ayudar a la maduración de los neumocitos y del lumen alveolar. Se encuentra en yema de huevo, carnes rojas, hígado de vacuno. La vitamina E posee un protector para la toxicidad del oxígeno. Se encuentra en vegetales, frutas, papa, espinaca, duraznos, zanahorias. El selenio nos va a ayudar a definir como una acción antioxidante en la respiración celular. La mayoría de estos alimentos se encuentra, la mayoría de este micronutriente se encuentran alimentos como el ajo, los champiñones, el brócoli, el pescado, algunas vísceras. Y el DHA mejora la maduración pulmonar y modula la inflamación del alveolo. La fuente principal son pescados grasos, salmón, trucha, aceites vegetales como la canola, el olivo, la soya y la linaza. Algunas recomendaciones generales en pacientes con EPOC es comer la misma cantidad pero en repetidas porciones y más pequeñas, procurando que el paciente coma lento y despacio y que coma bien. Evitar alimentos que puedan causarle reflujo como chocolate, grasos o los mismos picantes. Otras recomendaciones es que debe consumir pescado 3 o 4 veces por semana. Este debe ser su principal fuente de consumo proteico. No queremos decir que no podemos excluir algún pollo o algún otro alimento de origen animal, pero sí mayormente se utiliza lo que es el pescado. Pero de un pescado azul como un salmón, una trucha, una sardina, un bacalao, entre otros. La ingesta de líquidos debe ser en abundancia y aconsejable, pero después de las comidas, para evitar sentirse saciado y comer lo menos necesario.
Otras dos recomendaciones es que el consumo de sal sea un máximo de 2.5 gramos al día y que se recomiende realizar actividades físicas aeróbicas para mejorar la estructura y la rehabilitación pulmonar. Muchos de estos pacientes a veces, como ahorita en el tema del COVID, tienen una rehabilitación en lo que son los pulmones y van haciendo ejercicios para mejorar la capacidad de respirar y hacer un poco más fuerte lo que es su pulmón. Bueno, y entre alimentación permitida y limitada, en las diapositivas que creo que les va a pasar o les va a proporcionar la maestra, no les voy a mencionar todos, pero hay algunos alimentos como leches o derivados que están permitidos. Hay leches que se encuentran como yogur, requesón, mantequilla y queso sin sal, y hay unos alimentos limitados como los quesos curados o las mantequillas o margarinas con sal. Algunas verduras como las patatas frescas, pero también hay algunas verduras y hortalizas o cereales. Patatas frescas se pueden permitir, pero también se excluye un poquito lo que son el puré de patata o todos los alimentos que pueden aumentar el índice glucémico del paciente. Algunas grasas sí son esenciales, como son el aceite de oliva y las semillas, y algunas que no, como las mantequillas, las margarinas con sal. Algunos, igual las azúcares o condimentos, están bien permitidos para el paciente. Y bueno, esto fue todo en la parte de alimentación y nutrición en el asma y el EPOC. Esperamos que haya quedado claro todo. Algunos nos enfocamos más en lo que es este tipo de nutrición porque es el tema que nos correspondía. Nos vemos en la próxima y si no hay dudas, hasta luego.